Cristo y que esa información nos va a ayudar a nosotros a producir, de cierta forma, un intento de diagnóstico, porque no se puede dar un diagnóstico por las imágenes que vemos, mucho más si estas imágenes son bidimensionales de una estructura tridimensional, lo cual tiene, en cierta forma, una deficiencia, ¿no?, en la información que nos muestra. Pero hay situaciones muy evidentes, muy, digamos, clásicas en cuanto se refiere a sus características. Y es así como nosotros debemos darle sentido, darle hasta cierto punto una explicación por qué esa imagen apareció ahí y de qué forma es esa imagen. A ese hecho de que nosotros hacemos un análisis, ¿no?, lógicamente tenemos un conocimiento previo de ello, que se llama interpretación, saber qué es lo que viene escrito ahí. Y como les digo, requiere de conocimiento. Si nosotros no tenemos ni idea de lo que se está dando ahí, lamentablemente, así sea muy evidente lo que estamos viendo, no vamos a poder darle el sentido, ¿no? No le vamos a dar el valor que tiene. Muchos de nosotros podemos tomar muy buenas radiografías, pero no sabemos interpretar. Entonces, esa interpretación va de la mano, como hemos visto en la clase anterior, de lo que vamos a informar. Y ese informe tiene una parte exclusiva, que es el cuerpo del informe, para poner todo por escrito. Y eso es lo que va a dar de conocimiento a otras personas. Cuando trabajamos en radiología, netamente, los radiólogos siempre tienen que hacer un informe claro, sencillo y veraz, hemos dicho, y eso es lo que estamos procurando hacer. Claro está que ustedes han estado haciendo un informe en sus historias que todavía falta pulir un poquito más, falta darle detalles, falta darle técnicas de las palabras, cómo se expresa, ¿no? Lo que sí hemos tratado de darles a entender que debemos de poner todo lo que nosotros vemos, no inventar. Porque el hecho de inventar implica que solo esa persona ve las cosas que ha puesto, muchas veces son problemas legales y son tendenciosos, porque muchas veces podemos hacer un informe favorable a la persona que está siendo acusada. Entonces no podemos tener, digamos, esa imparcialidad o parcialidad. De tal manera que cuando ya tocamos la parte de la interpretación, ahí sí viene de lleno todo el conocimiento que tiene. Y eso es lo que en la actualidad, por ejemplo, por más inteligencia artificial que haga, no vamos a poder lograr tener informes hechos por una máquina, porque la máquina no piensa, ¿no? La máquina no va a deliberar ni va a hacer, digamos, algo que va a analizar todo lo que en la imagen se ve. Simplemente la máquina obedece las órdenes que nosotros damos y muchas veces se puede equivocar. Y eso también para aquellos, por ejemplo, que en ortodoncia hacen sus análisis, ¿no? A veces hacemos análisis, nos mandan los análisis ya escritos, los hepatogramas, pero muchas veces el que pone los puntos hacia la máquina no está muy ducho o no está muy práctico, de tal manera que puede equivocarse y muchas veces los ángulos no están correctos. Así que mucho cuidado, y ellos me dicen que ustedes hagan todo ello.
Igual acá, yo tengo las imágenes, pero no porque vea lo que estoy viendo, ya estoy dando el diagnóstico, ya estoy diciendo qué se debe hacer. Ya sabemos que el examen radiográfico es un examen auxiliar a la parte clínica. Entonces se complementa para que casualmente salga el diagnóstico que va a ser propicio para el plan de tratamiento. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen radiográfica, tenemos escrito ahí todo lo que sucede internamente en los maxilares y estructuras adyacentes a los maxilares. Y hemos dicho que cuando uno tiene una radiografía, no es solamente mirar los dientes, es mirar todo en conjunto. Y eso es lo que a veces ocurre cuando hacemos un tratamiento. Hacemos el tratamiento de los dientes, pero el paciente sigue con el dolor de la articulación o sigue con problemas de dolores musculares y no lo hemos sanado integralmente. ¿Por qué? Porque solo nos hemos dedicado a ver los dientes, a curar los dientes y nada más. Entonces no hemos visto que de repente la articulación puede tener alguna alteración. Entonces eso también nos compete a nosotros. Es un conjunto, no es por separado. Entonces, aquí también podemos establecer qué es lo que ocurre en el paciente con la proyección en el paciente, ¿no? Tenemos un paciente que quizás vaya a ser tratado dentro del tratamiento de ortodoncia, probablemente porque tiene sus bandas que le está poniendo y empezando de repente a poner los grandes más pelulizados, o también puede ser que esté terminando. Pero no creo porque aquí todavía hay zonas o espacios o problemas por solucionar, ¿no? Aquí hay que buscar que quede ese espacio, buscar que el diente vaya a su lugar, ¿no? Y ver verdaderamente si esos dientes que están en evolución van a tener el espacio requerido. Entonces, todo lo que viene de información yo tengo que buscar cómo tenerla y poder de repente realizar un plan de tratamiento que diga, bueno, aparte voy a operar los dientes. Y quién sabe qué viene escrito también en la cefalométrica, nadie sabe. Porque cuando no erupciona un diente, esa parte queda deprimida, no desarrolla a la parte del resto. De repente aquí ya está bien desarrollado, pero acá no, todavía falta, me faltan dos. Miren los dientes como ya vienen con cierto grado de inclinación, dando ya o pronosticando de que esos dientes van a quedar impactados, porque el diente impactado, el impacto significa el choque contra otro y no van a tener la posición que debe de tener. Entonces, ¿qué hago también después con los gérmenes? Si ya no tengo espacio, ¿para qué los voy a tener? Más me van a traer problemas, mucho más los de parte de arriba que están saliendo con una inclinación en este lado un poco hacia el distal. Y cuando salen hacia el distal, cuando el paciente abre la boca, la rama, la parte anterior de la rama, prácticamente ese borde choca y produce como un bache en la articulación, produce dolor, el paciente se inflama, no puede abrir la boca y se genera una serie de problemas. ¿Ven? Esa parte deductiva, esa parte de análisis que lo hace el profesional,
forma más sencilla, más fácil que se le puede tener para un estudiante para que se oriente. Ahora, cómo cada uno le da explicación a lo que está viendo es diferente. Yo puedo decir, aquí este diente, por ejemplo, viene en proceso de fusión, no tiene espacio. Pero yo veo que el espacio que tiene el capuchón pericoronario, ¿no?, está bastante amplio. Y cuando esto es mayor de 3 milímetros, ya estamos pensando en un quiste. Entonces, si yo sé ello y digo también que la radiografía panorámica se agranda 25%, entonces a la medida le puedo quitar el 25% y ya me sale la medida real. Y si eso aún así me da que tiene más de 3 milímetros, tengo que ver si le voy a poner un broche para que baje ortodoxicamente o tengo que operar también el quiste. Toda esa situación que estamos viendo es propia de análisis. Bien. Esta otra radiografía de otro paciente, cuyo paciente tiene otro tipo de problemas, ¿no? Y que esos problemas, básicamente, si yo miro el tejido óseo de los maxilares, prácticamente encontramos de que aquí hay problemas periodontal. Aparte, claro, la ausencia de los dientes. Aparte, en esta zona de la articulación está un poco plana. Los senos maxilares están quizás no desmalizados, sino que pasa que la reabsorción del hueso ha sido ya bastante avanzada, ¿no? Y aquí hay zonas donde ya hay no solamente avanzadas, sino un poco severas, que producen inclinación de los dientes, deben haber movilidad. Entonces, yo analizo radiográficamente ello y digo, bueno, periodontalmente el paciente no está bien, ¿no? Tiene una reabsorción ósea, lo pueden ustedes ver si es horizontal, vertical en algunas zonas, si tiene, bueno, bolsas o defectos óseos, otros que involucran la curva. Pero aquí hay algo importante también, la historia clínica, que no debemos olvidar. Y en la historia clínica nos dice que es un paciente que tiene diabetes. Y ahí viene el otro problema. Si yo sé la evolución, la fisiopatología de la diabetes, entonces puedo deducir de que quizás este problema se agravó casualmente por una diabetes no controlada. Entonces ya viene la parte de la interconsulta. Entonces, no olvidemos que no solamente
una lisis del hueso. Y la lisis siempre es radiolúcida. Entonces, esta evaluación radiográfica nos permite a nosotros ver el análisis. Claro, sus criterios tendrán aquellos que dejaron esas raíces para el tratamiento de endodoncia, quizás le vaya a generar un apoyo, una ayuda, como también algunos otros, para no poner directamente los implantes, lo ponen a través de la cámara bucal, o sea, no dura con endodoncia, sino por ahí atraviesan los implantes y se apoyan de los dientes que ya están puestos ahí y ya no se produce una posintegración. Incluso esos implantes sobrepasan el diente para llegarse a la zona periodontal. Entonces hay muchos avances para poder ello, pero ¿cómo lo analizamos? ¿Cómo lo vemos? Mediante una radiografía. Claro está que muchos de los especialistas después van a analizar con tomografía. Ojo, no quiere decir que siempre es la panorámica. La panorámica, como su nombre dice, es un panorama de lo que está ocurriendo. Tenemos evaluaciones, por ejemplo, de zonas que han sido producidas, que se han producido a veces fracturas por procesos tumorales o quísticos que han llegado a lesionar la rama y el cuerpo mandibular en la zona posterior, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, pero puede ser que sea un quiste, pero los quistes no son agresivos, entonces es un tumor. Ahora, si es un tumor y solamente han hecho ello y veo, por ejemplo, que ese tumor ha reabsorbido las raíces, es un tumor agresivo, generalmente son los ameloblastomas. Mire, como yo estoy deduciendo solamente en base a las características, pero para deducir tengo que tener algo acá. Si no tengo nada acá, ¿cómo deduzco? ¿Cómo sé que es un ameloblastoma? Y los ameloblastomas, por lo general, de este tamaño, quitan la mitad de la mandíbula. No se dejan. Entonces, y si yo analizo y digo, ¿está bien el tratamiento que han hecho conservador? Sabiendo que es un ameloblastoma. Porque la característica del amelo es cortar las raíces, o sea, reabsorber, sobre todo a filo de cuchillo. Y es de los uniquísticos, porque hay poliquísticos y el intestino blanco. Entonces, cuando yo empiezo a ese nivel y que vamos a llegar a ese nivel en la radiología aplicada 3, pues ya me doy cuenta de que en realidad muchas veces los tratamientos no son los más indicados y que de repente lo único que han hecho es solucionar las líneas de fractura que se han producido, pero que no es la solución para ese tipo de lesión. Salvo que al momento de quitar esta lesión hayan hecho una biopsia, ¿no?, inmediata y hayan dicho, por ejemplo, eres un queratonista, por decir. Entonces no es tan agresivo los quistes, se puede producir todavía, realizar tratamientos conservadores. Bien, seguimos. Aparte de ello, el análisis, bueno, de los dientes
y ya desde niño ya lo van controlando, lo van bien. Esa es la idea. Entonces no podemos ser solamente dentistas para poner, hacer un poquito, tapar y se acabó. Ahí quedó mi función. 5 años para hacer eso. O 6 años. Para hacer y 2 años para especializarse y poner eso nada más, para que quede estéticamente bien. Ya son 8 años de su vida que se han pasado para él. Entonces tenemos que buscar cambiar la mentalidad, ser más integral, mirar un poco más. Como les digo, la teología lamentablemente para algunos no les conviene porque se mete con todo el mundo, con todas las especialidades. A todos les decimos las cosas tal cual porque no puede ser posible que muchas veces, a pesar de todo eso, se cometan errores. Pero muchas veces son errores porque la formación, digamos, no fue tan integral, no tuvieron la currícula, la preocupación de algunas cosas y lamentablemente se dieron, ¿no? Entonces, también hay que, para interpretar, hay que tener las condiciones, ¿no? Como le dije la vez pasada, no puede ser posible que nosotros hagamos un informe o una lectura de una radiografía por el vacío caminando, doctor, pero mire, el profesor se puede sacar. Pero ahí nos seguimos, y eso se da cuenta cuando ya está terminando el ciclo y no han terminado los récords y tienen que corregir al profesor y tienen que estar ahí. Eso se da, ¿no? Y les digo porque desde cuando yo estudié en el siglo pasado, eso se da. Y antes no teníamos la facilidad que tienen ahora con su teléfono, con que acá. Los demás no están durmiendo, están grabando. Entonces, ¿qué? Teníamos que venir jóvenes adelante a copiar, y si el profesor nos computaba, le copiaban a nosotros. Porque no había de dónde sacar la información. Había solamente algunos libros, y cuando iban, ya habían sacado el libro, a buscar quién lo ha sacado, para sacarle copia, o a veces encontrábamos el libro y justo en la página estaba la nota. Y sacar copia de la copia de la copia de la copia es lo máximo que había. Pero teníamos que tener todo ello, ¿no? Pero en fin, entonces las condiciones necesarias para la interpretación son de la visualidad, ¿no? Ser visuales, condiciones visuales sin distracción. Sin distracción. Por eso es que cuando nosotros ponemos los legatoscopios o ponemos a ustedes para que hagan los informes, ya el uno le está diciendo al otro, se están riendo con el otro, se están conversando, y ahí nos damos cuenta. En fin, no debe interpretarse la radiografía pobremente expuesta y procesada, por eso no enojada, no oscura, no con corte de cono. Ese es el siguiente. En un pasillo o en la clínica, mucho menos empleando una luz inadecuada. El negatoscopio debe ser de tamaño y brillo y iluminación adecuada.
Entonces, ahí también tiene que verse que a la radiografía le falta, aquí tiene una queja, acá no lo tiene, está un procesado muy claro, ¿no? Entonces no se va a visualizar correctamente. ¿Qué puedo decir de esta radiografía? Quizás la experiencia del docente pueda asumir que puede haber algo ahí, pero no es tampoco lo correcto. O si no, hay que utilizar una lupa y que la radiografía sea netamente clara para establecer incluso cuáles de las estructuras están siendo alteradas o dañadas, cuál sería, digamos, el procedimiento que voy a seguir, pero utilizamos una lupa. Claro, los programas digitales ya vienen con lupa incluida, ya vienen para poner más oscuro, más claras las imágenes, agrandarlas, ponerle, señalar alguna cosa, pero son programas que todavía no estamos teniendo nosotros. Ojo, no quiero decir con esto que van a agarrar una radiografía y le van a poner como pulmón, porque esta radiografía no es para eso, después ya no sale, se valora. Entonces, aquí nosotros evaluamos ya la parte dentaria, si es que para dentariamente no hay nada, entonces vamos viendo de qué se trata. Todo eso con la finalidad de darle sentido a la información. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, la evolución intraósea de los dientes, ¿no? Y que esto desde ya tiene una posición, ya más o menos me estoy proyectando a que ya no tiene lugar por donde va a evolucionar. Ese diente ya tiene aquí la línea oblicua externa que hemos aprendido, ¿no? Que tiene la mitad casi del diente escondido en la parte ósea, no tiene el espacio menos para tenerlo. Ese análisis tiene que hacer. Paciente, radiografía que no tienen articulación, no tiene. Entonces no es para nada. Radiografía que cómo se llama esto? Imágenes. ¿Qué podrían decir de esta imagen? Es una imagen fantasma. Imagen fantasma. ¿Qué podrían decir de esta imagen? ¿Qué puede ser? Un arete. ¿Qué? Imagen fantasma. ¿Qué puede ser? Imagen fantasma de un arete, parece ser. Un piercing, ¿no es cierto? Un piercing. Es un piercing. ¿Y acá qué cosa es esta imagen dentro del seno maxilar? Una imagen fantasma, puede decirse. Entonces, si nosotros hemos hecho esa clase hace poco, y hemos hablado de tres tipos de imágenes: las primarias, que están en el corte focal, las imágenes dobles y las imágenes fantasmas, ¿o no? Entonces, eso es lo que estamos aplicando. Evaluar y analizar qué tipo de imágenes son, ¿no? Ahora, las imágenes acá se ven borrosas, no se ven periápices, sobre todo en la parte central. Estaría bien la radiografía, le faltan las ATM. Entonces, es momento realmente de que el profesional o ustedes que están formándose analicen y digan esta radiografía mala. Hay que repetir por esas y cuáles razones. No es porque a mí se me ocurre. Entonces, retirar el piercing, tomar en la posición correcta del paciente, ¿no? Y sobre todo que la extensión o la película pues sea correcta y abarque las zonas que debe ser, ¿no? Entonces, una radiografía así no nos va a servir. Es como lo que te decía, ¿no? Estar mirando a través de una luz. Esta radiografía, ¿cierto? Tenemos también esta radiografía que vamos viendo que ya cumple las condiciones, ¿no? Pero que en la zona anterior se amplía mucho, que tiene sombras radiopacas y que de una u otra forma los dientes en la zona premolares muchos se superponen, se produce el traslado. Eso tampoco ayuda mucho. Entonces, la radiografía
Cuando ustedes ven algo que les gusta, se van a comprar algo, tiene que ser algo a su gusto. Sobre todo las señoritas, ¿no? Si no, más, pone la casa de cabeza. Entonces, tiene que ser así, a su gusto, que tengan todas las condiciones. Salvo cuando se casan, no se casan así, tanto hombres y mujeres. Bueno, después se dan cuenta del producto y no salió bien. Bueno, entonces, aquí tenemos que ver que las imágenes sean las más correctas y no hayan producido deficiencias. Algunos, por ejemplo, empiezan a analizar del centro hacia la derecha y del centro. Eso también se puede dar. ¿Ya? Les digo esto porque algunos que he leído hacen ello, porque lo vieron de repente reflejado en una publicación, ¿no? Nosotros casi no preconizamos ello, nosotros vamos por secciones, siempre de lo general a lo particular, ¿no? Del paradigma de las zonas adyacentes a los dientes propiamente dicho. Pero claro, o sea que cuando uno termina de estudiar, ya discrimina y hace lo que mejor le parece, ¿no? Ojalá que lo haga bien nada más. ¿Sí? Entonces, el informe radiográfico que se propone, estamos hablando de que primero es la zona nasopalatina, articulación temporomandibular, estamos en la zona mandibular, huesos, estructuras corticales, conductos, agujeros, luego recién viene la parte dentaria superior, dentaria inferior. También en la primera parte pueden entrar las vías aéreas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en el informe radiográfico de los senos maxilares, hablamos de neumatización hacia el hueso alveolar, estamos hablando del crecimiento del seno. Porque el crecimiento del seno se produce a través del aire. Y eso, a nivel del triángulo medio, hay una hendidura que justamente el aire influye por ahí, produciendo la neumatización. O sea, neumatización significa crecimiento del seno maxilar, de ambos senos maxilares. ¿Ya? Leve aplanamiento del borde anterior del cóndilo izquierdo. Aquí es. Entonces, si es del cóndilo izquierdo, acuérdense que mirando la radiografía, este es el lado izquierdo. Están mirando la radiografía izquierda. Entonces, existe un aplanamiento muy leve a ese nivel. Luego hay una adaptación incipiente del reborde alveolar generalizado. Quiere decir que aquí los espacios interdentarios que no se deben ser tan pronunciados, pues se ve generalmente en la zona anterior que es muy leve, pero ya empezó la reabsorción ósea. Una vez que he visto el tejido óseo, los senos maxilares, la articulación, no hay nada con relación a lo que es el proceso estilo de video. Entonces ya vamos a los dientes. Entonces voy de las piezas del cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y en cada una de las piezas donde yo noto que hay algo diferente, porque aquí ya no estamos haciendo lo normal, sino ya estamos identificando las patologías. Entonces, aquí vamos recorriendo y veo que en la 1.4, 1.5 hay una imagen radiopata que es compatible con quién, con una restauración, una curación. Que sea de resina, que sea de amalgama, que sea de alquilar, que sea lo que sea, no me interesa. Es una restauración de grupo, pero hacerlo notar ahí. Igual a 2.4 y a 2.5. Aquí, por ejemplo, en la 3.8, ¿no? Semi-impactada, porque hay una parte que ya evolucionó, hay una parte que está chocando. Por eso la palabra semi-impactada en posición horizontal. Y todavía hay dilaceración, o mejor dicho, doblez de la raíz inicial en tercio apical. Lo que pueden poner, pero podría
Entonces, la conclusión es que esto necesita como urgencia un tratamiento. ¿Qué cosa va a darse? Primero, quizás una endodoncia, al final una inflación, puede ser, ya lo planifica, pero hay que sacarle, como se dice, el jugo a él. Miren los informes, ¿no? Ya esto tiene otro tipo de situación, porque si nosotros analizamos, aquí por ejemplo, estos dos dientes son temporales y no tienen el permanente, no lo tienen. Hay pacientes que quieren sus dientes de leche, son adultos. Un diente de leche hay que extraerlo porque es de leche. Sí, y después ¿qué le pongo? ¿Para qué le trajiste? Si no te está haciendo nada. Porque es de leche ya no te está haciendo nada. Le toma la radiografía, no tiene el permanente, ni siquiera para ganar. Nada. Entonces, aquí hay otro tipo de anomalía. Aparte de que hay dientes que no han evolucionado, ¿no? Y ver si se trata de supernumerarios o dientes que no han evolucionado porque todavía es permanente y no lo han hecho porque hay, digamos, una posición anómala del diente. Entonces, ir viendo todo ello, ir plasmándolo por cuadrantes en cada lugar, si se trata de esta pieza o los 5 retenidos, tenemos que estar proyectadas sobre las piezas 1, 4 y 1, 6. O sea, está sobrepuesta. Cuando uno emplea la palabra proyectada, está superpuesta o sobrepuesta sobre otra pieza dental. Entonces, como ven, ya vamos aprendiendo palabras que se utilizan en la escritura. Todo lo que ustedes digan van a ser imágenes, radiolúcidas, radiopacas, mixtas, proyectadas, ¿no? Palabras como la posibilidad que puede ser, ¿no? Una o tal situación, ¿no? Como diagnóstico perceptivo. Incluso ya surgen las anomalías como hipo, ¿no? O sea, falta de 1 o 2 dientes, ¿no? La parte de hipo, 2 de piezas, 3, 5 y 4, 5 que no se han formado. Entonces, si alguien quiere lógicamente averiguar por qué no se formaba, y es otra cosa, no quiere decir mucho más. Pero el informe lo dice todo lo que está sucediendo. Como les dije, siempre poner lo que ven en la radio